ahora saludamos con Clever Jiménez, ex asambleísta de Pachacutic, y Esteban Melo, asambleísta independiente. Buenos días a ambos. Con ustedes vamos a analizar en principio las preguntas 1, 2 y 3. En la medida en que sean rápidos y puntuales podríamos avanzar hacia otras preguntas, pero sí quisiera pues conocer su opinión sobre estas dos preguntas. Esteban, voy a empezar con Clever antes de iniciar con el debate. 30 segundos porque Clever me pidió un derecho a la réplica por algo que dijo en este programa Paola Pavón la semana pasada, y en donde dijo puntualmente que Pachacutic pertenecía a los grupos económicos y de poder político del país. Clever, adelante. 30 segundos, por favor, y si me ayudan con el reloj en producción. Gracias, Janet. Un gusto saludarle a usted y a todo el pueblo ecuatoriano. Realmente es lamentable las expresiones de la señora Paola Pavón. ¿Cómo es posible que se atreva a decir sin ninguna prueba, sin ningún documento, sin ningún fundamento de que Pachacutic es parte de los grupos de poder en el país? Para que se atreva a decir semejante barbaridad, debería demostrarlo con pruebas, con evidencias, como siempre lo hemos hecho nosotros cuando denunciamos algún hecho de corrupción en el país. Gracias, Clever. Empezamos entonces ahora sí con el debate sobre la pregunta 1, 2 y 3. Empiezo con la pregunta 1, que dice básicamente que pues quienes incurran en corrupción no podrán volver a ocupar un cargo público. ¿Qué piensa usted sobre eso, Esteban? Bueno, muy buenos días, ecuatorianos y ecuatorianas. Lo que pasa es que en la Asamblea Nacional ya estamos tratando este tema. En este momento existen 9 proyectos de ley en la Comisión de Justicia y es más, ya se presentó el primer informe de la Ley de Lucha contra la Corrupción. Lo que pasa es que se busca a través de esta pregunta claramente demagógica, directamente ganar más votos en la propia consulta. Nosotros desde la propia Asamblea Nacional ya estamos trabajando. Yo les pregunto a los que nos están mirando, ¿acaso con la consulta se va a acabar la corrupción? Desgraciadamente no. A través del compromiso nacional de lucha contra la corrupción es el mecanismo a través del cual tenemos que luchar contra la corrupción. Simplemente esto se puede hacer a través de la propia Asamblea Nacional y ya lo estamos haciendo. Es innecesario gastarse 60 millones de los ecuatorianos, 60 millones de los ecuatorianos en una consulta que simplemente lo que busca es acabar con la institucionalidad y recortar derechos a los ecuatorianos. Clever, ¿qué piensa usted sobre la pregunta 1, que quiere impedir que los corruptos vuelvan a llegar a un cargo público para volver a robar? Vea, es lamentable escucharle al asambleísta Melo decir semejante barbaridad, de que en la Asamblea están trabajando por combatir la corrupción o por preparar las leyes para que se combata la corrupción. Eso es completamente falso. Yo creo que la pregunta es completamente válida porque esta pregunta enmienda o reforma al menos 4 cuerpos legales. Y esta pregunta también permite de que se pueda recuperar el dinero robado. Y eso no lo están haciendo desde la Asamblea Nacional. Y qué mejor democrático que se lo haga desde la voluntad o con la decisión de todo el pueblo ecuatoriano. Esta pregunta reforma la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Democracia para que los corruptos, aquellos funcionarios públicos que se robaron el dinero del pueblo ecuatoriano, no vuelvan nunca más a ser candidatos para ninguna función en el país. 2, también reforma la ley orgánica del servidor público para que nunca más vuelvan a ser funcionarios públicos. Y reforma finalmente el Código Integral Penal para que con sus bienes devuelvan al Estado ecuatoriano el dinero que le robaron al pueblo. Y es un ejemplo que hemos vivido en la última década perdida en el país. Hago una pregunta, Esteban. ¿No es un poco tarde para que recién la Asamblea empiece a analizar la forma de combatir la corrupción que se hizo institucional durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa? ¿No es tarde para reaccionar? Ya cuando se develan todos los casos de corrupción, donde uno raspa, sale pus de corrupción. Es increíble cómo se le miente a la gente. El 278 del Código Integral Penal ya establece por qué alguien no puede volver a ser funcionario público. Simplemente habría que aumentarle los tipos penales y eso se hace a través de reforma de la ley. Habla de recuperar el dinero. El 69 del Código Integral Penal ya establece el decomiso penal. Entonces les están mintiendo, ecuatorianos. Y durante la Revolución Ciudadana hemos aprobado un conjunto de normativas que luchan contra la corrupción, la ley de transparencia, el propio Código Integral Penal, en fin, un conjunto de normativas que busca luchar contra la corrupción. Desgraciadamente los actos de corrupción, Janet, no tienen que ver incluso con la normativa establecida, sino que tienen que ver con sátrapas, con sapos, que lo que buscan es simplemente enriquecerse a costa de todos los ecuatorianos. Y desgraciadamente es algo mundial, en lo cual todos tenemos que tener el compromiso de poder luchar. Pero bueno, en este caso tenemos que la corrupción vino desde el corazón del gobierno
que gobernó durante 10 años, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un vicepresidente de la República que está en este momento preso apenas por asociación ilícita, pero de allí ya se empiezan a desprender otro tipo de delitos como peculado, como concusión. Y Clever, quisiera que usted nos dé su opinión sobre esto. Pues Esteban dice que ya existen las leyes de las que se habla en la consulta popular. ¿Qué pasó entonces? Eso es completamente falso. Eso es completamente falso. Habría que revisar los códigos. Eso es completamente es falso lo que dice Esteban Melo. Pero sí, lo que sí es cierto es de que en el país durante la última década perdida para el Estado ecuatoriano se institucionalizó la corrupción. Y la corrupción vino desde el más alto nivel y hasta el último nivel de poder en el Estado ecuatoriano. Las denuncias que hemos presentado en todas las áreas económicas también fueron presentadas al expresidente de la República del Ecuador. O sea, no es que Rafael Correa Delgado no sabía sobre la corrupción que estábamos viviendo en el país. ¿Y qué es lo que se hacía en ese entonces? Se utilizaba la justicia y los poderes del Estado, una superestructura correísta, para perseguir a aquellos que denunciábamos la corrupción o pensábamos diferente o teníamos un criterio diferente al gobierno de la Revolución Ciudadana. Y en cambio la justicia sí servía para proteger a los delincuentes, aquellos que se robaban el dinero del pueblo ecuatoriano y obviamente protegidos y homenajeados por el expresidente de la República del Ecuador. Yo creo que esa pregunta es demasiadamente fundamental para poder combatir en la práctica una impresionante corrupción que vivimos en la última década. Vamos con la segunda pregunta y habla sobre la reelección indefinida. Dice que los ecuatorianos podemos volver a lo que aprobaron ya los mismos ecuatorianos en la Constitución del 2008. Es decir, que puede haber reelección, pero solo por una vez, no una reelección indefinida, es decir, que puedan postularse las veces que quieran. ¿Qué fue lo que pasó, Esteban Melo, y por qué cambiaron de opinión? Si pues con bombos y platillos aprobaron la Constitución que se supone iba a durar 300 años, que es la del 2008, y en donde allí mismo ustedes dijeron que debía ser la reelección solo por una vez. ¿Qué les hizo cambiar de opinión con el tiempo? Bueno, para empezar, que la Constitución de la República fue mejorada. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo número 23, que indica que la libre postulación, no la reelección indefinida porque eso no existe, la libre postulación, bueno, pues es un derecho avanzado, un derecho que permite a todos los ecuatorianos y ecuatorianas poder elegir libremente, sin cortapisas. Esto tiene que ver con el derecho a que podamos elegir, a la libertad. El que ahora se pretenda, atentando contra cualquier normativa jurídica, hacer retroactivo una norma, bueno, pues es simplemente porque quiere buscar inhabilitar buenos candidatos. Segundo, hablan de que los ecuatorianos elijan en las urnas. Bueno, pues que elijan qué candidato quieren que esté dentro de la dignidad. Ecuatorianos, ecuatorianas, esto tiene que ver con el derecho a elegir de 12.200.000 ecuatorianos, que son los electores. ¿Qué pasa con la alternabilidad? En donde también hay documentos internacionales que dicen que la alternabilidad es, digamos, un sinónimo de democracia, en donde sí, un funcionario público tiene derecho a postularse y exponerse al voto popular, y el voto popular elegir a quien quiera. Pero también habla de la alternabilidad, es decir, la necesidad de que surjan nuevos líderes desde las juventudes, desde los sectores de mujeres, de hombres, de distintos géneros, para poder también representarnos de manera distinta, proponer nuevas ideas. ¿Qué opina usted sobre ello, Clever? Yo creo que es una de las preguntas muy importantes que debemos, todo el pueblo ecuatoriano, analizarla profundamente, y deberíamos todos votar sí. ¿Por qué es peligroso una reelección indefinida, al menos en nuestro país o un país como el nuestro? Porque todos los poderes del Estado, porque todas las funciones del Estado se encuentran sometidas al poder político. Por eso es que es completamente peligroso para la democracia, no por temor a una persona en particular, a algún caudillo que tenga Esteban Melo, sino más bien porque es peligroso para la democracia de nuestro país. En nuestro país, aquella persona que va por una reelección, va a postularse para una reelección y que se encuentre en el poder, esa persona ocupa la estructura del Estado, el poder económico que le pertenece al pueblo ecuatoriano, no solamente a nivel del gobierno central, sino incluso a nivel de los gobiernos seccionales. Me refiero a las prefecturas, me refiero a las alcaldías, a las juntas parroquiales. Estas personas que tercian para una reelección ocupan los dineros que le pertenecen al pueblo ecuatoriano, y eso los pone en total ventaja para aquellas personas que también están terciando para el mismo cargo público. Y además, obviamente, no hay que olvidar que necesitamos darle más espacio a la juventud y a nuevos líderes en el país. Quien más promueve en este momento el no o la pregunta 2 de la reelección indefinida es el mismo Rafael Correa.
quien hace unos años decía lo siguiente, y si me ayuda producción con esa declaración. Pero aquí es que queríamos perpetuarnos en el poder, ser dictadores vitalicios. Y lo tragicómico es que antes había reelección indefinida para alcaldes, prefectos, etc., excepto para presidente. Indefinida. O sea, usted podía ser 10 veces alcalde, 40 años alcalde de una ciudad, y de hecho los había. ¿Ya? ¿Por qué esta inconsistencia? Porque todos querían la cereza del pastel, la presidencia, el turno. Los demás sí podían repartirse. Entonces, que tengan reelección indefinida, asambleístas, diputados. Ahora todo está limitado a una reelección, ¿no? Todo. Tiene un sistema muy coherente. Entonces, cambiar ese sistema, que me parece muy coherente, me opondría. Pero si ya hay la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano, bueno, ellos decidan. Yo no me lanzo. ¿Qué pasó ahí? Por eso le pregunto, Esteban, ¿por qué cambiaron de opinión? Con el tiempo, como que lo que vemos es que se fueron cambiando las normas, las leyes. Rafael Correa se fue apropiando de todos los poderes del Estado, de todo el dinero y los recursos del Estado para poder hacer campaña política, que termina siendo absolutamente injusto porque usan los recursos del Estado para beneficiar al candidato oficial, poniendo en desventaja a los demás. Hacer eso una sola vez, el pueblo ecuatoriano lo acepta, lo tolera, lo permite, la democracia, la alternabilidad, es decir, todas estas normas lo toleran, elegirse por una sola vez, pero reelegirse indefinidamente, tal y como lo dice ahí Rafael Correa, pues no siempre es lo más apropiado para la democracia. ¿Por qué ahora se oponen a esto? A ver, primero varias cuestiones, ¿no? El momento en el que un funcionario público utilice recursos del Estado en beneficio propio tiene que ser rechazado siempre, ni siquiera tiene que ser permitido ni una sola vez. Lo segundo, hay que ver el complejo que nos acaba de escribir Clever. O sea, acaba de decir que en el Ecuador no se debe hacer. Por favor, nosotros, los migrantes ecuatorianos en el exterior, hemos dado lecciones de capacidades en el mundo, por un lado. Por otro lado, la alternancia. La alternancia no es un principio democrático, es un principio de reparto. Así tal cual, que vengan nuevos cuadros. No, no, lo que queremos es los mejores cuadros para servir a la patria. Y en las urnas, el pueblo, el soberano, termina decidiendo quién es el que termina estando ahí. Y si alguien en un momento dado, bueno, pues se quiere presentar a la reelección, bueno, pues ganará o perderá las reelecciones. Aquí en Quito tuvimos a un alcalde, el señor Augusto Barrera, ya que decía que era el mejor alcalde de la historia. Terminó perdiendo las elecciones ante el que ha sido el peor alcalde de Quito, que ha sido el señor Mauricio Rodas. Pero no me contestó, porque yo quiero saber por qué cambiaron de opinión. Primero estaban en contra de la reelección indefinida y ahora resulta que están a favor de la reelección indefinida. Y usted dice que un candidato que pone a su servicio los recursos del Estado debería irse preso, creo que dijo, o debería... Se le tiene que aplicar la norma que esté establecida, es así de claro, no, es una cuestión de control. Cuando hay un candidato que tiene todos los poderes del Estado, no hay cómo hacer eso. Y eso se probó con Rafael Correa. Usó todos los recursos del Estado, aviones, carros, personal. Para sus marchas sacaba a los empleados públicos a apoyarlos en sus supuestas marchas y contramarchas, es decir, abusó de su poder. Ver, y eso se le tiene que preguntar al Consejo Nacional Electoral, y para eso tiene que actuar el Consejo Nacional Electoral. No es una cuestión de consulta, es de aplicación de la propia norma, por un lado. Por otro lado, algo que no es real, por un lado. Por otro lado, lo que usted tiene ahí es simplemente que el pueblo ecuatoriano puede elegir libremente. ¿Cuál es el temor de que libremente los ecuatorianos elijamos? Somos gente inteligente, capaz, no acomplejados, que piensan que no se puede hacer. Mire, yo no he cambiado de opinión, yo me he criado en Europa, donde existe la libre postulación. Y es más, también se pueden ir mejorando los postulados. Rafael Correa Delgado, uno pues pensaba en eso en ese momento, pero después de poder instruirse, ver los distintos ámbitos a nivel internacional que señalan claramente que esto es un incremento de derechos, no, pues adelante. Yo le invito, Janet, y a Teleamazonas, ¿por qué no le invitan a Rafael Correa para que venga acá? Para que él explique por qué cambió de postulado. Bueno, yo quisiera mejor conocer la opinión de Clever Jiménez, porque lo que dice Esteban es que deberíamos comparar nuestro sistema con el sistema democrático de Europa, en donde hay una reelección indefinida en determinados estados, pero con una diferencia.
que en esos países sí existe institucionalidad, en donde el presidente de la República o el primer ministro no se le ocurre pues darle órdenes a la función judicial o cooptar la función electoral o pues amenazar, amedrentar y prácticamente presionar a todas las funciones del Estado. No sé qué opina usted, Clever. Janet, yo creo que el pueblo ecuatoriano está consciente y por eso es que las encuestas dan una total ganancia al sí en todas las preguntas. En todas las preguntas, yo creo que el pueblo está consciente de que en la última década que vivimos todos los poderes del Estado los cooptó el gobierno, el poder político, Carondelet, Rafael Correa, si se quiere. Entonces, en estas circunstancias, vuelvo y repito, estimada Janet, no se puede comparar al Ecuador, a Latinoamérica, con Europa. En Europa se respeta a las instituciones. Aquí en el país, al utilizar fondos públicos, cualquier funcionario público que vaya a una reelección o esté terciando por una reelección, inclusive comete el delito de peculado. Si aquí hubieran autoridades independientes, una fiscalía, una contraloría, hace rato el expresidente de la República debería estar preso. Preso no solamente por haber utilizado fondos públicos para sus campañas electorales, sino además por todas las denuncias que hemos presentado y donde se está demostrando con claridad que es el principal responsable de la impresionante corrupción que vivimos en el país, no solamente en el área petrolera, en todas las áreas económicas del país que todavía no han sido investigadas y que las denuncias siguen durmiendo y empolvándose en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Superintendencia de Bancos, incluso en la propia Procuraduría General del Estado. El tiempo se me terminó. Quisiera simplemente una acotación porque dijimos que era la pregunta 1, 2 y 3. ¿Por qué se opone usted a la pregunta 3, que intenta tener un nuevo Consejo de Participación Ciudadana? ¿Y esto por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana elegido durante el gobierno de Rafael Correa era todo menos independiente. Se eligieron coincidencialmente, o se supone que eligieron a los mejores ecuatorianos y resulta que todos eran los mejores amigos de Rafael Correa, Esteban. Bueno, para empezar, porque hace un momento, entre otras cosas, estabas hablando, Janet y Clever, sobre la institucionalidad. Y lo que pasa es que la pregunta 3 forma parte del pacto y del reparto. Les invito a los que nos están mirando a que se pongan en YouTube y pongan la conversación entre Jaime Nebot, León y los hermanos Verduga, donde ellos repartían los cargos. Hablamos de independencia de funciones. La pregunta 3 directamente destruye la institucionalidad ecuatoriana porque elimina la independencia de funciones. El presidente podría nombrar a dedo ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio que duraría 6 años ecuatorianos, por un lado. Por otro lado, este Consejo nombraría a dedo también a cualquier autoridad, más de 150 autoridades. ¿Y cómo van a luchar contra la corrupción? Pues un controlador puesto por el presidente, un fiscal puesto por el presidente, los superintendentes, incluso los propios jueces, porque nombraría... Eso fue lo que ustedes hicieron. Mire, eligieron Janet, su contralor, su fiscal, sus superintendentes, Janet, sus asambleístas, es decir, absolutamente todo. El pueblo ecuatoriano eligió a los asambleístas, para empezar, y el Consejo de Participación Ciudadana a través de un concurso de méritos y oposición. Pero los concursos de méritos fueron amañados. ¿Qué opina usted? Janet, solo una cosa. Supongamos que por un segundito yo asumo su discurso, que no lo creo, pero por un segundito asumo su discurso. Es incoherente pretender hacer ahora eso y hacerlo a través de una consulta popular. Entonces, vamos por una lucha contra la corrupción, vamos por la independencia de funciones, pero no pretendan hacer lo que dicen que no se debe hacer. Bueno, yo no entiendo por qué no se le puede preguntar al pueblo qué es lo que quiere. ¿Qué piensa usted, Clever? Estimada Janet, yo creo que esta pregunta es muy importante porque realmente va a permitir devolver la independencia a los organismos de control. ¿Por qué hoy en día no se ha combatido la corrupción? Porque los que se encuentran al frente de los organismos de control son parte de ese reparto del que habla Esteban Melo. Son parte de esa componenda o de esa institucionalización que tuvieron para poder dejar en la impunidad toda la espantosa corrupción que vivimos en la última década perdida. No. En este momento, al aprobar esta consulta, esta pregunta, prácticamente estaríamos dándole la oportunidad al país para que podamos volver a tener funciones, organismos independientes y en la práctica comenzar a combatir la corrupción. Pero además, yo quisiera concluir con algo muy puntual, estimada Janet. Yo estoy consciente que no es la mejor consulta ni son las mejores preguntas, pero estoy completamente claro que esta consulta es completamente necesaria para poderle devolver al país funciones, organismos independientes, para en la práctica poder combatir la corrupción. Y 2, poder preparar el camino pueblo ecuatoriano para más adelante, no sé si en este gobierno o en un próximo gobierno, poder ir a una reforma profunda a la Constitución de la República a través de una asamblea constituyente. Porque el problema que tenemos está en la Constitución de la República del Ecuador. Clever, dale un cheque en blanco
a Moreno para que haga lo que le dé la gana con la institucionalidad del país. Eso fue lo que tuvo Rafael Correa Delgado. Eliminar cualquier independencia de funciones, por favor. Qué daño. Ecuatorianos hay que votar los que no están en la consulta defendiendo popular, el no en este momento, 2, es porque fueron 3 parte del reparto y toda la corrupción que vivió el país. Para Yo nada. creo que es necesario que votemos todos sin la Gracias. Muchísimas gracias a ambos por estar esta mañana con nosotros, por discutir con altura estas importantes preguntas. A ustedes también gracias por la atención que nos dieron. Que tengan un buen día.